vamos a explicar las fórmulas de las identidades notables, ¿vale? Cuando nos pregunten que desarrollemos el cuadrado de la suma de dos sumandos, bien, va a seguir esta estructura. Vamos a tener que elevar al cuadrado lo que hay antes del más, llamado a, vamos a poner un más, vamos a elevar al cuadrado lo que hay después del más, ¿vale? En este caso d, más dos veces lo que hay antes por lo que hay después. Bien, si nos mandan efectuar el cuadrado de una resta, ¿vale? De dos sumandos, debemos de, esta expresión vale lo mismo que elevar al cuadrado lo que hay antes del menos, en este caso a, vamos a poner siempre un más, vamos a elevar al cuadrado lo que hay después del menos, es decir, d menos dos veces lo que hay antes, bien, por lo que hay después. Y luego, si nos plantean realizar la suma por la diferencia, pero una suma por una diferencia muy característica, ¿vale? Observamos que delante del más y del menos tenemos lo mismo, bien, titulado aquí como a, y después del más y del menos también tenemos lo mismo. Es decir, antes debe de haber lo mismo y después debe de haber lo mismo. Bueno, pues para realizar este cálculo de manera rápida y no estar primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo con la propiedad distributiva de la multiplicación, nos comentan que ese cálculo viene a ser tan sencillo como elevar al cuadrado lo que hay antes del más y del menos, llamado a, menos elevar al cuadrado lo que hay después del más y del menos, llamado d. ¿Vale? Habitualmente en los libros ponen a y b. A mí me gusta poner a y d para que tengan, haciendo referencia a de antes y de después respecto al signo, ¿vale? Que quedan en el medio, el signo que viene a ser la operación. Bueno, supongamos, vamos a utilizarla, supongamos que nos plantean todos estos casos. Nos mandan realizar el cuadrado de la suma de estos dos sumandos, ¿vale? Entonces, se corresponde con esta fórmula, la vamos a aplicar. Vamos a elevar al cuadrado lo que hay antes del más, la x, más, vamos a elevar al cuadrado lo que hay después del más, el 4, más dos veces lo que hay antes del más, x, por lo que hay después del más, 4. X, elevar al cuadrado la x es x al cuadrado, más elevar al cuadrado 4 es 16, más 2 por 4 son 8x. Ordenamos por grados ese polinomio, grado 2 primero, grado 1 segundo y grado 0 de último. Bien, por tanto el cuadrado de x más 4 es x al cuadrado más 8x más 16. Nos proponen ahora realizar el cuadrado de esta resta, ¿vale? Aquí tenemos dos sumandos. Bueno, pues el cuadrado de una resta tengo que aplicar esta fórmula. Va a ser elevar el cuadrado, bien, lo que hay antes del menos, que en este caso es x. Poner un más, elevar al cuadrado lo que hay después del menos, en este caso 4. Bien. Poner un menos dos veces lo que hay antes por lo que hay después. El cuadrado de x es x al cuadrado, más el cuadrado de 4 es 16, menos 2 por 4 son 8x. Y ahora ordenamos por grados el polinomio. Primero de grado 2, luego de grado 1 y luego de grado 0. Por tanto, el cuadrado de x menos 4 es x al cuadrado menos 8x más 16. Pasamos a efectuar lo siguiente. Nos proponen que realicemos la suma por la diferencia y observamos que esta suma por la diferencia, delante del más y el menos tengo lo mismo, en este caso x, y después del más y del menos tengo lo mismo, en este caso 4. Bien, pues esta suma por diferencia, teniendo antes lo mismo y después la misma expresión, se corresponde con esta, ¿vale? Con esta fórmula, ¿bien? Por tanto, debo de... todo esto va a valer lo mismo que el cuadrado, ¿bien? De lo que hay antes del más y el menos, que es x, menos el cuadrado de lo que hay después del más y el menos, que es 4. El cuadrado de x es x al cuadrado, menos el cuadrado de 4 es 16. Y ese polinomio ya está ordenado por grados, por tanto ya lo encuadramos como resultado. Supongamos que nos pregunten ahora que el segundo factor nos lo pongan antes y el primero después, es decir, que nos digan cuánto vale la resta, ¿vale? Esta resta por esta suma, la diferencia por la suma. Observamos que antes del más y del menos tengo lo mismo y después del más y el menos también lo mismo. Bueno, pues viene a ser esta misma fórmula, porque ¿qué más da una suma por una diferencia que una diferencia por suma si el orden de los factores no altera el resultado, ¿vale? O no altera el producto que vamos a obtener. Bien, por tanto es la misma fórmula. Vamos a tener que elevar al cuadrado lo que hay antes del más y del menos, que en este caso es x, vamos a poner un menos
y vamos a elevar al cuadrado lo que hay después del más y del menos, en este caso 4. Elevar al cuadrado la x es x al cuadrado, menos elevar al cuadrado 4 es 16, y ya es un polinomio que está ordenado por grados, ¿bien? Por tanto, x menos 4 por x más 4 es x al cuadrado menos 16. Vamos con el siguiente caso en el que ya hay fracciones dentro de la suma, ¿bien? Pues nos mandan efectuar el cuadrado de esta suma, de dos sumandos, ¿bien? Pues el cuadrado de la suma de dos sumandos tiene esta expresión. Nos dicen que eleve al cuadrado el término que está antes del más, en este caso 4x al cuadrado quintos, que como es más de una cosa, hay que expresarlo entre paréntesis, que pongamos un más, debemos de elevar al cuadrado lo que hay después del más, en este caso 2x tercios, que como es más de una cosa lo debemos expresar entre paréntesis, más dos veces lo que hay antes del más por lo que hay después del más. El cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de x al cuadrado por propiedades de potencias es x a la cuarta y el cuadrado de 5 es 25, más el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de x es x al cuadrado, y el cuadrado de 3 es 9. Más 2 por 4, 8 por 2, 16, x al cuadrado por x, x al cubo, y denominadores por denominadores, 1 por 5 por 3 es 15. Ordenamos por grados. Primero grado 4, luego grado 3 y luego grado 2. Y las fracciones que tenemos aquí ya son irreducibles, ¿vale? Por tanto, el cuadrado de esta expresión es 16x a la cuarta partido de 25 más 16x al cubo partido de 15 más 4x al cuadrado novenos. Bien, ahora nos plantean el cuadrado de esta resta, ¿vale? De dos sumandos. El cuadrado de la resta de dos sumandos tiene esta expresión. Me dicen, eleva al cuadrado lo que hay antes del menos, en este caso 5x al cuadrado. Como es más de una cosa, lo debo de expresar entre paréntesis, que ponga un más. Debo de elevar al cuadrado lo que hay después del menos, en este caso x, menos dos veces lo que hay antes, bien, 5x al cuadrado por lo que hay después de la operación x. El cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de x al cuadrado es x a la cuarta, más el cuadrado de x es x al cuadrado, menos 2 por 5, 10, x al cuadrado por x, x al cubo. Ordenamos por grados, primero x a la cuarta, luego x al cubo y luego x al cuadrado. Nos plantean realizar la suma por la diferencia, ¿vale? Y la suma por la diferencia, que antes del más y del menos tenemos la misma expresión y después del más y el menos tenemos la misma expresión. Bien, viene a ser esta fórmula. Tenemos que elevar al cuadrado, bien, lo que hay antes del más y del menos, en este caso 2x. Debemos de poner un menos y luego vamos a tener que elevar al cuadrado lo que hay después del más y el menos, que es 1. Elevar al cuadrado 2 es 4, elevar al cuadrado la x es x al cuadrado, menos elevar al cuadrado 1 es 1. Y ese polinomio ya sale ordenado por grados. Bien. Nos mandan efectuar el cuadrado de la resta, ¿vale? De dos sumandos, ¿bien? El cuadrado de la resta tiene esta expresión. Por tanto, el cuadrado de la resta debo de elevar al cuadrado lo que hay antes del menos, ¿vale? Por tanto, debo de elevar al cuadrado x tercios. Como es más de una cosa, lo debo de expresar entre paréntesis. Debo de poner un más, debo de elevar al cuadrado la expresión que hay después del menos, en este caso 5 medios, ¿bien? Como es más de una cosa, lo debo de expresar entre paréntesis, menos dos veces lo que hay antes del menos, bien, x tercios, por lo que hay después del menos, 5 medios. Elevar al cuadrado x es x al cuadrado, elevar al cuadrado 3 es 9, elevar al cuadrado 5 es 25, elevar al cuadrado 2 es 4, ¿vale? 25 cuartos, perdón, menos. Ahora, numerador por numerador por numerador, 2 por 5, 10x, denominador 1 por 3 por 2 son 6, ¿bien? Ordenamos por grados, primero el de grado 2, luego el de grado 1 y observamos que 10 sextos, ¿vale? Se puede reducir, la fracción irreducible de 10 sextos, son 5 tercios, ¿vale? Menos 5 tercios de x y luego grado 0 lo ponemos al final. 25 cuartos ya es fracción irreducible. Y ahora vamos a ver el último que nos proponen, esta resta, esta diferencia por suma. Observamos que antes del más y del menos tenemos lo mismo, la misma expresión, y después del más y el menos tenemos también la misma expresión.
Cuando eso sucede, es la fórmula de la suma por la diferencia, ¿vale? Nos dicen que eleva al cuadrado, ¿bien? El término que está delante del más y del menos, en este caso 2x quintos, que como es más de una cosa lo debo expresar entre paréntesis, que ponga un menos y que eleve al cuadrado lo que hay después del más y el menos, que en este caso es un 3. Elevar al cuadrado 2 es 4, elevar al cuadrado x es x al cuadrado, elevar al cuadrado 5 es 25, menos elevar al cuadrado 3 es 9, ¿vale? Y ya obtenemos en este caso un polinomio de grado 2 que ya está ordenado por grados, con lo cual la solución encuadraríamos esa, ¿bien? Bueno, espero que con esta explicación os resulte sencillo.